Los restos del avión de Aerolíneas Argelinas que desapareció esta mañana con 116 personas a bordo fueron localizados en una zona desértica en el norte de Mali, según informó el presidente de ese país. Al menos 50 pasajeros del vuelo eran franceses. El jefe del Estado Mayor de Burkina Faso informó esta tarde que los pilotos habían pedido cambiar la ruta para evitar una zona de mal tiempo. El avión pidió expresamente cambiar su itinerario por el mal tiempo. Esa pudiera ser la razón. Ahora bien, podría haber otras hipótesis vinculadas con otras condiciones, pero en este momento no podemos aventurarnos en esa dirección. El avión había salido de Burkina Faso rumbo a Argelia a la 1:50 de la madrugada de hoy. Se suponía que llegara al aeropuerto de la capital argelina, pero 50 minutos después del despegue, los controladores aéreos perdieron contacto con la nave. Los 6 miembros de la tripulación eran españoles. El Departamento de Estado dijo que no creía que hubiese ningún ciudadano estadounidense en el vuelo. Desde La Habana, la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, confirmó antes del mediodía en entrevista con Telesur que no iba en el avión, como se había informado inicialmente, y se cuestionó por qué varios medios hicieron circular la falsa noticia. Muy bien, ya hablaremos de ese detalle, pero hablemos de lo que significa algo insólito, que en una semana, por distintas razones, 3 aviones con un número muy considerable de pasajeros a bordo se hayan estrellado. El señor Oscar García es el presidente de Interflight Global, es un piloto con vasta experiencia en aviones de gran porte como el 747, el 777, un experto en aeronáutica. Buenas noches, señor. Buenas noches, Pedro. Primero, el hecho de a veces durante largo tiempo no hay un accidente, o en el caso de lo que podría haber sido no un accidente sino un desastre provocado como el de Ucrania, y de repente en una semana o en 15 días o en 20 días hay 2 o 3. Esta vez en una semana ha pasado esta serie. ¿Qué me dice? ¿Cree en esto de las rachas? Sí, efectivamente así es. Es una racha, y además una racha de accidentes muy diferentes en lugares del mundo muy diferentes. No podemos aventurarnos a ninguna hipótesis de tendencia, es simplemente una coincidencia. ¿Por qué un avión de repente pasa una turbulencia tremenda en la que hay gente que se da la cabeza contra el techo, en la que después hay que ir con camillas a buscarlos, y hay aviones que no logran sobrepasarla? ¿Qué diferencias hay cuando uno se encuentra con estos fenómenos en el aire? Hay 2 tipos de turbulencia, Pedro. Una que se llama de aire transparente, de aire claro, que es impredecible. Incluso los radares más modernos no nos pueden decir dónde están. Y esos son los accidentes que tú mencionas, la gente que se cae, porque es imposible predecirlas. Hay otro tipo de turbulencia, que son en las nubes visibles, donde normalmente los pilotos le piden a los pasajeros y tripulantes que se aseguren. E incluso en ese tipo de turbulencia a veces hay algún incidente. Es parte del vuelo. En alguna ocasión, desgraciadamente, me ha tocado estar en vuelos de esos que uno dice, caramba, sobreviví por milagro porque ha habido unas turbulencias brutales. Pero la integridad física del avión, una nave que está diseñada para enfrentarse a ciertas circunstancias, y uno piensa, caramba, ¿cómo una ráfaga de viento puede destruirlo? Es lo que habría ocurrido en el caso de Taiwán. Y podría ser, es la primera hipótesis con respecto a este avión que ahora se estrella en África. Exactamente, los aviones están diseñados para aguantar turbulencia moderada a severa, pero hay un tipo de turbulencia que se llama extrema, la cual no se debe penetrar a no ser que sea en una emergencia. Los pilotos están entrenados para evitar este tipo de turbulencia extrema que sí es capaz de romper el avión. O sea que es el equivalente para la persona que no sabe de aeronáutica, es como encontrarse un huracán pero a 30.000 pies de altura. Exactamente, o sería el equivalente de con el auto pasar por baches, los speed bumps, a velocidades altísimas. El auto nunca está diseñado para eso. El avión que se estrelló en estas últimas horas es un McDonnell Douglas 83. El original era el 80, ¿verdad? MD-80, y después algunos modelos de 83, 86, 88, creo. Pero tienen 25, 30, 35 años. El original tiene como 40. Exacto. La antigüedad
¿influye en la capacidad de un avión para sobrevivir a un encuentro con un fenómeno atmosférico de este tipo? Influye en cierto modo, sin embargo, las medidas de mantenimiento y seguridad hacen que incluso los aviones más antiguos haya que prestarles más atención mecánica para que estén igual que los más modernos. Influye, pero muy poco, Pedro. En este accidente, de todas las hipótesis barajadas, el factor de que el avión sea un poco antiguo no está apuntando a ninguna hipótesis robusta. Y por cierto, para quienes digan, bueno, en algunos países africanos andan con unos aviones de esos que parecen remendados, la realidad es que este tipo de avión ha sido un caballo de batalla a lo largo y ancho del mundo, y ese que ven ahí es del mismo modelo, dice Real Madrid, porque efectivamente durante 2 años un MD-83 fue alquilado por el equipo de fútbol Real Madrid y ahí se trasladaba el equipo. El equipo está entre los más poderosos del planeta, así que no vamos a decir, bueno, el avión este era de juguete y por eso terminó en un país africano. Son de primer nivel. Exacto, Pedro. Delta, la aerolínea americana, usa este avión. American Airlines aún lo sigue usando. Es un avión robusto y sólido. Recordemos, la empresa que operaba este avión es española. Se llama Swiftair. Por eso vemos el Real Madrid, porque fue charter. Es una empresa impecable a la que yo conozco y no apunta ninguna hipótesis a fallo mecánico o fallo de mantenimiento de este avión. Ayúdeme con su experiencia en la cabina, en la situación más terrible que le ha tocado vivir con un fenómeno atmosférico. Yo he atravesado áreas de tormenta en el Océano Pacífico, Océano Atlántico, en varias partes del mundo. El radar realmente funciona muy bien, pero en ocasiones la tormenta se mueve y se desarrolla incluso más rápido que nos puede predecir el radar a los pilotos. En esos momentos hay cuestión de segundos para tomar una ruta evasiva y librarse de esa tormenta. Si el piloto no responde, la tormenta a veces lo atrapa, lo rodea y entonces ahí sí ha habido problemas en el pasado. ¿Y problemas de qué nivel? ¿Le ha tocado alguno en que ha habido personas heridas en la tripulación o los pasajeros? No en tormentas visibles, alguna tormenta invisible sí hemos pasado donde alguien se ha caído y no es fuera de lo común. Pero aviones de este tipo, hubo hace unos años un caso de un avión de Panamá al Caribe, pasó un área de tormenta casi en la misma latitud, la misma época del año y realmente consiguió que los motores de este avión se pararan, que el tamaño del hielo que se acumuló no fuera posible evitarlo y el avión se estrelló. En este accidente, porque el avión ha desaparecido, aún no podemos decir que haya sido. Hasta que lo encontremos, la meteorología apunta a una hipótesis muy sólida. Y por cierto, en las últimas horas se reportó que ya vieron los restos desde el aire. Están en una zona súper difícil de acceso en el norte de Mali, en un área desértica montañosa, así que posiblemente lleve tiempo. En el caso del de Taiwán, que fue el segundo en orden, sí, desgraciadamente se estrelló contra un edificio tratando un aterrizaje de emergencia. Hablemos del que ha generado más conmoción mundial, que es el vuelo de Malaysia Airlines. Algo de las cosas que ha surgido en las últimas horas le ha llamado particularmente la atención. Esperemos ahora con el tema de las cajas negras, por lo menos que de repente haya algo en los últimos segundos de grabación que nos permita tener alguna idea más clara de lo que pasó, o la ve difícil. Las cajas negras afortunadamente están en buen estado y la información se ha bajado, Pedro. En las próximas 72 horas, 3 días, vamos a saber muchísimo sobre ese accidente. Hay algo que me preocupa de la desaparición en África y es que este avión estaba volando por un área controlada por insurgentes con equipo y material militar similar al que vimos en Ucrania y que además tenía un límite de 24.000 pies de seguridad, parecido al de 32.000 pies que vimos en Ucrania. Este avión volaba por encima de ese límite, pero no podemos excluir la hipótesis de que haya sido un derribo. Y ahora que estamos tan sensibles con el avión de Ucrania, me preocupa esa hipótesis y espero poder descartarla rápidamente. Sospecho que mientras tanto muchas personas están replanificando sus viajes. Mucha gente no va a querer subirse a un avión por unos cuantos días mientras se calma un poco la cosa. Y es justo que sea así. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Pedro. Muy amable.